¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Muy buenas noches para todos y a toda la audiencia. Y muchas gracias por el interés en este tema tan importante para todos. Bienvenida. Bueno, ustedes lo vieron recién. Florencia es la directora de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, DINISU. Brevemente, ¿qué es DINISU? Yo creo que su nombre lo explica, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. ¿Qué es lo que trabajamos? ¿Cuál es nuestra competencia? Es focalizarnos a lograr esa integración de esas familias que hoy viven en asentamientos, que viven en la informalidad. Y de dónde viene es, y una cosa importante acá en la nueva dirección que se crea dentro del Ministerio de Vivienda, es que abarca los programas que ya venían funcionando. Yo creo que esa es una de las fortalezas, es tanto el programa de mejoramiento de barrios, el Plan Sociohabitacional Juntos, el Plan Nacional de Relocalizaciones, lo que ya venía y abrir más la cancha para poder dar más respuesta. Bien. Recuerdo que en el pasado se hablaba de cantegriles, ¿no? Ahora se habla de asentamiento. Usted es la responsable de todo esto, ¿no? De tratar de cambiar la situación. ¿Cuál sería la definición de asentamiento y cuándo deja de ser un asentamiento? La definición de asentamientos acá en Uruguay, de asentamientos irregulares, sí. Asentamientos más genérico, asentamientos irregulares. Acá en Uruguay se toma como definición del 2006 que tanto el programa de mejoramiento de barrios junto con el INE se ponen de acuerdo que a partir de 10, la definición exactamente dice más de 10 viviendas, pero se entiende que después se tomó a partir de 10 viviendas asentadas en un predio, ya sea público o privado, sin la autorización del dueño y con algún déficit habitacional, es que se considera asentamiento irregular. O sea, a partir de las 10 viviendas asentadas... ¿Y con falta de servicios? Okay. La definición específicamente habla de que en la mayoría de los casos carecen de algún tipo de servicios básicos. Lo que hace que, evidentemente, cuando se hace la lista, vamos a decir, se hace el relevamiento de la cantidad de asentamientos, así eso se tiene en cuenta. Y acá en Uruguay lo contamos a partir de 10 viviendas. Hablemos del plan Avanzar, si me parece, que es como una forma, el plan madre que tiene este gobierno en cuanto al abordaje de asentamientos. Se habían propuesto originalmente encarar 120 asentamientos, incluyendo unos 15.000 hogares, más o menos. Había unos 40 asentamientos que venían de gobierno anterior, unos 20 que estaban en pausa, y la idea era intervenir 60 asentamientos nuevos. Es más o menos así la idea, y si se pudo ejecutar este plan al pie de la letra. Perfecto, y te agradezco la pregunta, y acá capaz que hacemos algunas aclaraciones. Básicamente es así. Nosotros cuando presentamos el plan, hacemos una especie le decían en el lanzamiento, yo le digo ponerle nombre a algo que ya se venía trabajando, porque parte de la fortaleza, como ya dije, es tomar lo que ya venía. Cuando hacemos ese lanzamiento es en el mayo del 2022, o sea, ya había pasado tiempo. Entonces, esos 40 de los que hablamos, en realidad había de todo, había algunos que venían del gobierno anterior y otros que no. Si vamos específicamente a lo que venía del gobierno anterior, y acá es como yo trato de explicar de cómo recibimos la posta y cómo la vamos a pasar, es que del gobierno anterior teníamos en obra había 21 asentamientos. Y en proyecto o distintas etapas del proyecto, que ahí hay que entender que puede ser desde un proyecto casi prácticamente para licitar, como simplemente un perfil de proyecto, que quiere decir que son la primera presentación, que hay muchísimo que trabajar para eso llevarlo adelante. Ahí había 29 asentamientos más. ¿Tá? Quiere decir que entre los 21 más 29 tendríamos 50 en ese estado, pero realmente en obra eran 21. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Evidentemente cuando se presentó el plan se habló de esos 120 asentamientos, y acá capaz que también hago una aclaración importante, que esto es para simplificar. Nosotros trabajamos en asentamientos en forma completa y en forma parcial, y también en informalidad dispersa. Entonces, hablamos de 120 asentamientos y 15.000 hogares que
cuando hablamos de los 15.000 hogares, abarca todo, abarca los asentamientos parciales. Cuando hablamos de 120 asentamientos, hablamos de lo que se entiende dar la respuesta en forma completa e integral. Y lo que recibimos la posta de que teníamos, y acá hablo de, recibimos la posta con 28 asentamientos terminados y 21 en obra. ¿Tá? Y ya dejo de hablar los que estaban en proyecto. ¿Y por qué dejo de hablar los que estaban en proyecto? Porque a veces había 3 hojitas y a veces había un proyecto más completo. Entonces, yo entiendo que es a ver cómo pasamos la posta como país, y acá ya hablo más a nivel país, que realmente queremos superarnos como país. ¿Y cuál era nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y entiendo, a esta altura lo estamos cumpliendo y que vamos a lograr el objetivo, es pasar la posta con estos 120 asentamientos, ya sea terminados o en obra. Y nuestra fortaleza está en todo lo que vamos a tener, sobre todo en obra. Entendemos que vamos a mejorar con respecto a la administración anterior, que tiene que ver con que lograremos como unos 40 asentamientos terminados, aproximadamente, más de 40 asentamientos terminados y unos 80 en obra. O sea, hablamos de más de 120 asentamientos. Bien. ¿Verdad? Eso es nuestro objetivo y ahí también tendremos unos 60, algo así, en proyecto. Pero lo que es lo importante, entendemos, es ver lo que está en terminados y en obra, sobre todo para ver cómo pasamos esa posta, y eso sí se está logrando. Florencia, tú decías hoy, al comienzo de la entrevista, la importancia de que la gente conozca estos temas, ¿no? Y a veces cuando damos números o nos enfocamos en la creación de estas plazas o estas casas, estos lugares que vos decías, a veces perdemos el foco de lo que sucede dentro del asentamiento, que tiene una complejidad tremenda, ¿no? A veces una cultura que se enfoca en un lugar de pertenencia, el Estado que a veces no llega, la inaccesibilidad de un montón de cosas. Tiene una complejidad en su intervención. Imagino que no trabajará solo el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo es esa intervención? ¿Qué diferentes modalidades hay de abordaje en esto que es un número que me imagino que debe ser una cosa un poco más compleja? Exactamente, yo creo que acá estás dando en la tecla de que la importancia de que cada asentamiento, de cada situación, cada uno de estos barrios es un mundo y evidentemente hay cosas que se repiten, pero son distintas. Estamos hablando de barrios informales, pero estamos hablando de personas y familias que viven en determinada situación y cómo que hay que abordarlo. Acá una cosa fundamental es que nuestros socios fundamentales, a través del Congreso de Intendentes y de cada una de las intendencias, es fundamental estar trabajando en conjunto para poder llegar al territorio y poder desarrollar los proyectos. Una cosa importante que ya tenemos y ya de estos logros y ya nos permiten ver que estamos logrando, vamos a decir, los objetivos, que evidentemente el objetivo más importante es que esto se siga trabajando y lo que más queremos, mucho más plan avanzar para obviamente poder dar respuesta a la totalidad de familias que viven en asentamientos. Entendemos que evidentemente más periodos para adelante, pero acá es importante entender que se está respondiendo de varias maneras distintas, ya sea a través, fundamental son los socios que son cada una de las intendencias. Hoy tenemos obras en las 19 intendencias. Esto es algo inédito en Uruguay. Es la primera vez que como respuesta a asentamientos, no solamente el nivel de recursos, que se ha duplicado los recursos, que se duplica, con esto se duplica la cantidad de familias y de personas que podemos llegar, sino que también ya a esta altura tenemos obra en los 19 departamentos, que eso es algo que no se había tenido hasta ahora. Perdón, porque me surge otra consulta a raíz de eso, pensando en una dualidad que se da, por un lado, el objetivo de erradicar los asentamientos, ¿no? Pero por otro lado, no dejar a esa gente aislada, que tenés que dotarla de servicios, de que puedan ir a trabajar, de que puedan ir a estudiar. ¿Cómo se maneja desde el Estado ese doble desafío? Y acá, Magdalena, yo que en tantos lugares que me preguntan, lo que queremos es integrar
a las familias, como dicen, erradicar los asentamientos. Esa es una palabra que por lo pronto yo trato de no utilizarlo. Entiendo, porque entiendo que lo que queremos es tratar de solucionar el problema de los asentamientos. Entonces es que queremos que asentamientos irregulares no existan, pero existan esos barrios integrados. Lo que más queremos es que estas familias evidentemente lleguen a los servicios y a todas las necesidades, que tengan todas las necesidades básicas satisfechas y que estén integrados como cualquiera de nosotros a todo lo que sea una policlínica, sea el CAIF, sea el liceo, todo lo necesario, sea el ómnibus que pase cerca, sea la ambulancia que pueda entrar, y para eso evidentemente las acciones que se hacen sobre los asentamientos, en primer lugar lo que se trata es de, le llamamos acá en Uruguay regularizar, pero realmente lo que sería la palabra es transformar los asentamientos, y tal cual como mencionabas, Magdalena, es dotarlos de infraestructura y de todos los servicios necesarios para que esas familias que hoy viven ahí, ustedes, cada uno, persona se imagina, tiene en su cabeza, hablamos de asentamientos irregulares y ya nos tenemos como en la imaginación que son estas viviendas muy precarias y con pasajes muy estrechos y con el barro y la chapa. El barro y la chapa, exactamente. Y además con esos pasajes tan estrechos, entonces es necesario para transformar ese barrio, primero que nada, una cierta cantidad de realojos, familias que las tenemos que realojar a otro terreno, muchas veces, y ojalá cerca, y si no, bueno, tenemos la opción también de compra de vivienda usada, o sea, realojos, que ahí también, y esto es muy importante, el trabajo social con las familias, y que las familias van siendo protagonistas de su cambio, y parte del proceso, que son largos y de los desafíos que tenemos es acortarlos, es que estas familias votan el proyecto. O sea, tiene que haber una votación para que... Una participación, pero además hay una votación que votan que el proyecto siga adelante y que están de acuerdo con cómo se van a abrir esas calles, si se necesita un CAIF o si se necesita una policlínica, qué tipo de servicios se les va a acercar, o sea, todo esto es a partir de la aprobación de partes importantes de parte del barrio. Y ni que hablar cuando es un realojo completo, una relocalización completa, ya sea porque está en una zona inundable o en una zona contaminada u otro tipo de características, ahí tenés que tener la aprobación de cada una de las familias para realojarse, ¿verdad? Los asentamientos son un fenómeno mundial casi, una desgracia, si se me permite el término. En Brasil están las favelas, las villamiserias en Argentina, las callampas en Chile, el cantegril en Uruguay, pero no solamente en el mundo subdesarrollado, también en el desarrollado. Uno va a España, por ejemplo, y ve las chabolas, las famosas chabolas que son también asentamientos. Usted ha afirmado que en Uruguay hay 684 asentamientos, según censo año 2020, ¿verdad? Según un trabajo realizado en el año 2020. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Capaz que acá también aclaro un poco. En realidad esta cifra la estamos diciendo hoy con un estudio que se hace hacia atrás. ¿Cuáles son las cifras que hoy Uruguay, vamos a decir, tiene oficiales? Son del 2006, que acabamos de hablar, donde está la definición, del 2011, donde hay un censo, del 2018, donde hay una publicación del programa de mejoramiento de barrios, y donde cada una de esas instancias que hay y donde se publican datos, se ajustan y se corrigen hacia atrás muchas veces los datos que se han publicado. Nosotros ahora por ley, en la última rendición, se hace como parte de competencias de la DINISU, se crea el Registro Nacional de Asentamientos. Evidentemente este registro no se puede llevar adelante solos, sino que tiene que ser, ni que hablar con el apoyo de cada una de las intendencias, que son los que están en territorio, nos brindan los datos, sino también nosotros hemos trabajado mucho con el INE. Ahora estamos esperando datos del censo para tener más específicamente la cantidad de familias, que es lo que más nos importa, ¿verdad? La cantidad de hogares y de personas viviendo en asentamientos. O sea, se trabaja en conjunto, pero tiene la DINISU, dentro del Ministerio de Vivienda, la competencia de actualizar y de tomar este registro.
Estamos siendo muy cuidadosos con los datos, ya esto es un dato que nos han preguntado muchísimo, hemos sido muy cuidadosos, pero sí lo que podemos decir es que ya esperamos en breve poder tener publicado todo el trabajo que se ha hecho también hacia atrás, o sea, ajustando los datos hacia atrás, y el dato que dimos de marzo del 2020 es un dato que hemos calculado con toda esta información que hemos recibido, tanto de los relevamientos que había hecho como para hacer el censo en el 2023, el INE hace un mapeo de todo el Uruguay, estudia, hace un estudio de todas las fotos aéreas existentes para chequear dónde podrían estar los asentamientos. Con esto nosotros tomamos esa información, tenemos acuerdos estratégicos con cada una de las intendencias que tomamos también información de ahí, hacemos un ida y vuelta con cada una de las intendencias y eso es lo que nos da poder decir que al 2020 entendemos, y es también una estimación que probablemente, como todo, así como ajustamos para atrás, hacia adelante también probablemente se vaya ajustando, pero entendemos que los datos van siendo más reales, vamos a decir. Y ahí es cuando damos ese dato de los 684 a marzo del 2020. Y acá yo creo que lo importante y el mensaje importante dar es que, y acá es cuando pretendemos pasar la posta, es que entendemos que de esos 120 asentamientos, esas que estimamos que son unas 50.000 personas, y a su vez hacemos una estimación para atrás, que es una estimación, porque el INE todavía no nos ha dado los datos, pero que a marzo del 2020 habría unas 220.000 personas viviendo en asentamientos. Pretendemos pasar la posta con que haya una de cada 4 de esas personas o que tengan su solución terminada o su barrio en obra. Florencia, yo mencionaba recién los nombres, Favela, Cantegril, Villa Miseria, Callampa, en nuestra región, las chabolas en España, y no me acuerdo cómo se llaman concretamente los asentamientos, o son llamados los asentamientos en Francia, que tienen un nombre también, no lo recuerdo en este momento. Pero utilizar esos nombres, ¿no es ya una especie de apartheid? Es decir, apartheid cultural, incluso para las personas que viven allí. ¿Dónde vive usted? Vivo en una callampa. ¿Dónde vive usted? Y yo vivo en una favela. Es decir, ese fenómeno se da concretamente, ¿lo siente la persona que está en los asentamientos uruguayos? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Yo creo que en la medida que uno se pueda estar dando esta integración y que realmente podamos estar transformando estos barrios, estos asentamientos en barrios, y que esto se pueda ir dando, es en la medida que no solamente el nombre, pero todo lo que están viviendo hace que sientan esa segregación. Y es importante este trabajo que se hace para poder realmente lograr la integración, no solamente del punto de vista del nombre, sino de todo. Yo creo que acá en Uruguay igual, con cómo se ha, vamos a decir, amortiguado un poco el nombre y se llega a esto de asentamientos irregulares, creo que desde aquel Cantegril, que era como más hasta... Bien. Vamos mejorando en cuanto a eso. Me quedó colgada una de esos 684 asentamientos que dicen que estiman había marzo de 2020, un acceso a información que hizo la ONG Miles de Ciudades, que ya te lo he mencionado. En realidad había recibido otros datos, ¿no?, de la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Vivienda, o por lo menos 2019 hablaba de 616, 2021 621, y el reglamento de 2018 hablaba de 607 asentamientos. ¿Con qué cifras hay que quedarse? Y eventualmente si se puede ajustar, si hicieron el ajuste hacia atrás de los datos de 2019 y de 2018. Nosotros hicimos hacia atrás, perfecto, está perfecto, y así es como mencioné recién, como los datos que tomamos más fuertes, independientemente que a partir de un acceso a información pública que de repente hayan dado datos de otros años, lo que entendemos que están más fuertes por cómo se hizo la metodología es en el 2000, como mencioné, 2006, 2011 y 2018. Es lo que nosotros hemos tomado como base. Incluso se ha hecho un estudio muy exhaustivo de ver la lista. Estos son, imagínense que está georreferenciado, pero son listas de asentamientos donde uno puede detectar que de repente uno que estaba en el 2006, de repente no está en el 2011, está en el 2018, o no está, pero sigue estando. Y eso entendemos que... ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo. O sea, yo acá lo adjudico esto a un tema muy complejo. Cada una de las veces en que, tanto en el 2011 como en el 2018, el propio 2018 corrige hacia atrás los datos.
Entonces, y acá lo que podemos decir es que del 2006 al 2011 hay una baja, pero a partir del 2011 hay un crecimiento de los asentamientos. Esto, de vuelta, estamos acá, ¿qué es lo importante? Realmente saber la cantidad de familias y sobre todo de personas que viven en asentamientos, que esos datos hoy no los tenemos, si bien estamos ¿Pero hicieron revisión de 2019-2018? ¿Como hicieron con Hicimos 2020? revisión del 2006, o sea, las revisiones hacia atrás, exactamente, 2006, 2011 y 2018. ¿Y 2018 Ese cuánto estaría según la revisión? Bueno, ese es el dato que realmente queremos ajustarlo un poco más para poder hacerlo público. Sabemos que hay otro pedido en la información pública que pide incluso por año, el cual lo que estamos haciendo es ajustando los datos para tener el dato sólido. Pero para no tienen poder... 2019-2018 entonces. 2019, lo que pasa es que el 2019 no estamos. 2018 2018 sí, 2018 sí. Lo que te estoy diciendo es que estamos trabajando para poder estar respondiendo No lo dan, esa digamos. respuesta. Exacto. Queremos, una vez que hacemos el dato oficial, estamos siendo muy cuidadosos y muy serios con eso. Por eso hablamos de las tendencias que sí sucedieron, en las cuales una vez que la tendencia uno la ve con claridad. Cuando hablamos del dato del 2020 es porque exactamente nos pasa esto, nos preguntan y si bien queremos ser serios con el dato, a la vez tenemos que responder, porque donde no responda, si no el dato lo estiman y entonces más vale estimarlo con todo el trabajo que se viene haciendo y es realmente, y acá yo quiero transmitir que no solamente en el trabajo de todo lo que se está trabajando con los asentamientos, que es inédito, es realmente el trabajo que se viene haciendo de forma de proyectos, todo el trabajo social y de obras que se viene llevando adelante es inédito. También el trabajo de hacer una recopilación de todos los datos, comprender, entender y valorar todo el trabajo hecho anteriormente y realmente fortalecer los datos para que el Uruguay tenga datos sólidos en cuanto al tema asentamientos. Hablando de datos y de la radiografía de esta realidad, es probable que el censo último arroje datos relevantes. Exacto. No sé si existe todavía, eso no se conocería por lo menos hasta fin de año. Y no sé si ustedes tienen algún dato que se pueda conocer y sobre todo si se ha densificado la población de los asentamientos, en particular después de la crisis de la pandemia, ¿no? Bueno, todos estos datos, por eso nosotros hablamos, cuando hablamos de asentamientos, lo que es importante es hablar de familias y de personas. Y esos datos realmente, al ser serios con los datos, es dato que nos va a brindar el censo, cuando el censo obviamente se está ya terminado en el 2023, pero los datos que nos permiten saber esta información de cantidad de familias y de personas en los asentamientos, todavía no lo tenemos. Entonces, ahí es que hacemos estimaciones. Entonces, cuando hablamos de estimamos en el 2020 unas 220.000 personas viviendo en asentamientos, son una estimación que hacemos a partir de la información que tenemos hoy. Pero yo creo que es importante tener el dato y esperar al dato que arroje todo el censo del 2023 para estar más sólidos en esto. Y más allá del dato de cuán importante es las características, ¿no? 3 de cada 10 niños en Uruguay son pobres, muchos de ellos seguramente vivan en estas condiciones. ¿Qué celeridad tiene también dar una solución a estas familias? Bueno, ahí estamos entrando ya en varios temas y es importante entender que no necesariamente cuando hablamos de pobreza hablamos exactamente de asentamientos. Asentamientos efectivamente hablamos de familias muy vulnerables y ahí tenemos de todo, pero hay muchas familias viviendo fuera de asentamientos que también por supuesto. Tienen un Por eso te tema decía, de pobreza muchos de ellos importante. seguramente vivan aquí. Exacto. ¿Hay una prioridad de las familias que tienen hijos o niños a cargo? Acá las prioridades y cómo se ha trabajado en estos, de las preguntas que nos han hecho, cómo se han elegido estos 120, que les puedo decir que de los 120 que anunciamos en mayo del 2022 a los que ahora ya, si me refiero a cuántos tenemos entre distintas etapas del proceso, al 31 de agosto teníamos 139 ya. Y esto creciendo, ya tenemos otros 40 o más, ya que ya hemos hecho revisiones de acuerdo con las intendencias y ya están en ese nivel de proyecto o perfil de proyecto para poder entrar y estar trabajándose en ellos. Lo que pasa que queremos de vuelta estar focalizándonos a los que
vamos a tener terminados en obra. Acá, evidentemente, es cómo se han elegido, es que vamos trabajando en conjunto con las intendencias, estos somos nuestros socios fundamentales, cada una de las intendencias, y que se resuelve evidentemente frente a la necesidad, o sea, las situaciones peores, pero sobre todo en las posibilidades que hay. Para intervenir en un asentamiento tenemos que tener la intendencia o el Estado tiene que tener la propiedad de la tierra donde se va a transformar el asentamiento o donde se va a realojar. O sea, el lugar donde vamos a realojar tenemos que tener las tierras para poder hacerlo. O sea que ahí ya hay una cantidad de asentamientos que a priori no se puede intervenir inmediatamente, porque hay que hacer un proceso para ver cómo se puede intervenir. O sea que entre la necesidad, las oportunidades que haya, que de acuerdo a las tierras que tenga la Intendencia o cualquier organismo del Estado, que también hay un proceso para que ya sean que pasen al Ministerio de Vivienda o a cada una de las intendencias, es que se han ido tomando las prioridades y que tenga mayor impacto. Entonces, a partir de eso es decir, bueno, lo primero es escalar la respuesta y seguir profundizando. Nos quedan 3 minutos nada más. Hay una pregunta que le quiero hacer y Diego creo que también, bueno, mis compañeros todos tienen preguntas para hacer. El orden familiar. ¿Cómo es el orden de la familia concretamente en los asentamientos? Yo recuerdo, por ejemplo, que hace algunos años se planteó un trabajo estadístico en donde se señalaba, por ejemplo, que en los asentamientos hay más jefas de hogar que en otros lugares de la ciudad, por ejemplo, de nuestro departamento. No recuerdo si era del país o de nuestro departamento. Muchas mujeres solas comandando las casas en esos lugares. ¿Cuál es el orden familiar? Vamos de vuelta, yo creo que evidentemente hay una cuestión de jefas de hogar. Capaz que un dato interesante para compartir con ustedes de estos asentamientos donde estamos trabajando, que ahí sí tenemos, también estimamos, pero tenemos datos de estas 50.000 personas, 15.000 de estas 50.000 personas serían menores de 13 años. Y el 60% menor de 30 años. O sea que estamos en una población donde hay muy joven. Muchos niños Sí. y una población joven. Bien. Donde hay jefas de hogar, donde vamos al interior del país y también vemos, da las situaciones de muchas personas solas a veces y muchos hombres solos. O sea que, y acá volvemos a que cada uno de estos asentamientos, de estos barrios, tiene características distintas y es muy heterogéneo. Entonces es importante trabajar en conjunto con las intendencias, ese trabajo social tan importante y dar una respuesta específica para ese asentamiento. Brevísima le pido porque ya estamos sin tiempo. Yo recuerdo que en la campaña anterior de 2014 el ahora presidente había prometido que había, digamos, propuesto terminar con los asentamientos. Yo le pregunto si eso es posible y qué tiempo podría llevar. Bueno, te agradezco la pregunta porque yo entiendo que un país como el Uruguay, con las posibilidades que tenemos, con no solamente nuestra escala, sino las posibilidades que tenemos cualquiera de los que estamos acá en este estudio y con las posibilidades que tiene el Uruguay, entiendo que es un país que se tiene que proponer como meta es la integración completa de los asentamientos, por lo menos tender al 100% de integración de esos asentamientos. ¿Cuánto estimo yo? Acá me dicen que soy una persona probablemente optimista, pero como al nivel que venimos trabajando hoy, con el ritmo que se viene trabajando y ojalá acelerar un poco más, con las herramientas que se va a pasar la posta, entiendo que en un par de periodos más, si seguimos adelante con esto, lo deberíamos tender por lo menos al 100% de integración. Gracias Florencia Arbereche por la visita. Mucho éxito además con la tarea porque merece la pena que tengan éxito. Realmente merece la pena, yo le agradezco muchísimo y realmente lo que queremos y es por mucho más plan avanzar para poder llegar a todos. Nos vemos pronto, gracias.